Gracias por su asistencia. Voy a comenzar con mi presentación. Defiendo aquí 5 puntos. El rechazo a la modernidad lleva de regreso a Grecia. El rechazo a la modernidad lleva a Eleusis. Estas tesis las vamos a encontrar en el joven Hegel. Me parece importante resaltar que muchos de los contenidos de estos textos de juventud de Hegel pues parecen bastante afines o compatibles con mucho de lo que ha escrito Nietzsche en el nacimiento de la tragedia o en general alrededor de su concepción sobre lo dionisíaco. Hay interesantes afinidades que podemos encontrar entre el joven Hegel y Nietzsche. Por un lado. Por otro, de lo que voy a hablar en esta presentación es más bien del viejo Hegel. Ahí encontramos tesis como las siguientes. La racionalidad moderna puede entender a las sustancias psicoactivas como instancias que actúan sobre la mente y el cuerpo humano. El mundo social moderno no tiene un lugar para Eleusis. Se necesita una ulterior evolución cognitiva, social, cultural, que pueda acoger a Eleusis, algo así como una nueva sensibilidad, una nueva moralidad o un nuevo paradigma. Razones para el rechazo a la modernidad, hay económicas, políticas, tecnológicas. A la fecha, este tipo de procesos culturales problemáticos nos harían ver a la antigua Grecia, al santuario y los ritos de Eleusis como una cantera fértil para la reflexión, o por lo menos como para atisbar mundos de vida distintos de estos. De alguna manera, encontrar en Grecia una inspiración, una orientación para los problemas del presente. Bueno, mucho de esto es lo que encontramos en el joven Hegel. Acá viene una cita como para dar una muestra de este tipo de pensamiento de nostalgia hacia la antigua Grecia. A las mujeres griegas se les proporcionó en las bacanales un campo libre para desahogarse. Después del agotamiento del cuerpo y de la imaginación, venía una vuelta tranquila al círculo de los sentimientos comunes de la vida tradicional. La Ménade salvaje era, en el resto del tiempo, una mujer razonable. Allá brujas, aquí Ménades. Allí el objeto de las fantasías consistía en visiones diabólicas, aquí en un dios bello coronado con las hojas de la vid. Allá, en unión social con lo anterior, la satisfacción de envidias, de odios, de sentimientos de venganza. Aquí nada más que un goce, aumentando hasta el frenesí. Allá una progresión de ataques de locura, hasta el desarreglo total y definitivo del espíritu. Aquí una vuelta a la vida común. Allá la época veía este frenesí disfrazado como una enfermedad, como un ultraje sacrílego que solo podía expiarse en la hoguera. Aquí la necesidad de tantas fantasías femeninas era algo sagrado, y a sus erupciones se dedicaban fiestas sancionadas por el Estado, dándoles así la posibilidad de perder su nocividad. Entonces, bueno, vemos aquí un análisis comparativo que hace el joven Hegel entre la antigua Grecia y el mundo medieval. En la antigua Grecia había espacio para la mujer embriagada, con una función tanto religiosa como política, mientras que en el medievo a una mujer emancipada, sexual, científicamente, pues se le quemaba, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de potencias vitales, de riqueza cultural en general, para el joven Hegel, el mundo moderno, junto con el cristianismo y agregando el imperio del dinero, pues es este mundo moderno más pobre culturalmente que la antigua Grecia. Bueno, tenemos acá una mirada de nostalgia hacia este mundo que todavía podía coger a lo dionisíaco, ¿no? En una medida muy intensiva. Bueno, pasamos ahora al viejo Hegel. Acá se habla de la dialéctica, que esto puede considerarse como el método de trabajo filosófico de Hegel, que implica estos puntos en concreto. Trabajar de manera dinámica los conceptos, por ejemplo, entre ser y nada, bien y mal, riqueza y pobreza, encontrar tránsitos, relaciones, implicaciones, y básicamente apuntar a una cierta arquitectónica de conceptos donde de alguna manera encontremos ubicado el ser, el bien, la riqueza en relación, en una cierta constelación con otros conceptos. También implica este trabajo dinámico de construcción, reconstrucción y construcción de nuevos conceptos. Entonces, bueno, es un trabajo muy dinámico alrededor de los conceptos. Se implica también historizar las categorías de análisis,
Por ejemplo, categorías como Estado, como arte. Para Hegel, estas esferas sociales deben entenderse como procesos históricos, tienen un génesis a lo largo de la historia universal. Entonces, bueno, no los podemos entender así como conceptos al aire o conceptos a priori. Por lo menos todos los conceptos, digamos, de carácter social en Hegel son conceptos genéticos y evolutivos. Entonces, bueno, es una invitación acá a historizar básicamente todo lo que tiene que ver con la acción humana. También implica actualizar la teoría y el contenido histórico del análisis económico y político. Esto en términos muy concretos implica hacer, vaya, teoría social, teoría del Estado, sobre la base de una teoría de algún modo de producción. Preguntarse cómo se satisfacen necesidades materiales y espirituales en una sociedad, que esto se debe involucrar, digamos, en la teoría social, teoría del Estado y la teoría de la historia, ¿no? Una teoría sobre los modos de producción. Y adelantar tesis de prognosis política para orientar la práctica social en un sentido emancipatorio. Es algo así como una filosofía de la praxis que en este caso, en el viejo Hegel, pues tiene que ver con orientación de procesos institucionales como para dirigirlos con la idea de libertad, ¿no? Que en el Estado, en la sociedad, se trata de generación de libertad para todos. Es un entendido fundamental del pensamiento de Hegel. Finalmente, también la dialéctica es una teoría de la contradicción, que incluye proposiciones como estas: todo es contradictorio, todo lleva negatividad dentro de sí. Hegel lo formula en una tesis que está en su tesis de habilitación de Jena, que se llama Sobre la órbita de los planetas. Ahí Hegel pone este principio: la contradicción es la regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. Esto anima en general todo el pensamiento de Hegel. Podemos a la fecha decir que se trata de una declaración crítica hacia el positivismo, el cientificismo o apuestas epistemológicas muy reductivistas. Al final de cuentas, pues con este lema, pues se puede dinamizar un concepto lógico, un concepto económico, y siempre también se busca la crítica y generación de nuevos conceptos. De repente se ha establecido que algo del sistema de Hegel tiene un cierto sesgo conservador o que para el caso recupera uno que otro prejuicio cultural de su época. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo funciona esto en relación a Eleusis. De mi parte solamente marcar que a final de cuentas, ¿no? Si algo del sistema de Hegel parece algo conservador, algo apegado a prejuicios de su época, la lógica o la ciencia de la lógica como texto, pues siempre tiene ideas ahí muy fértiles, reitero, para la reconstrucción, la crítica y construcción de nuevos conceptos. Ahora, hablamos un poco sobre el sistema de Hegel, ¿no? Que tiene tres partes: la lógica, que es algo así como la teoría del ser puro; la filosofía de la naturaleza, que es una teoría de aquello que no es ser puro y que tampoco es espíritu o cuestión humana o cultural. Entonces, planetas, plantas, animales. En la filosofía del espíritu, pues se trabaja el ser humano a nivel individual, social e histórico. Aquí hay una filosofía del espíritu subjetivo, que básicamente tiene que ver con el sujeto humano a nivel individual. Aquí hay tres partes. Primero, la antropología, que tiene que ver con la naturaleza humana a nivel animal. Acá se estudian procesos fisiológicos como el sueño, la vigilia, las pulsiones y el inconsciente. Luego hay una sección que se llama fenomenología, como la fenomenología del espíritu, y aquí básicamente se trata de una teoría de la intersubjetividad, de cómo, vaya, la identidad personal, el yo, el ego, se construye en contacto con otros seres humanos. El yo es un nosotros, mi yo se construye a partir del contacto con un otro humano. Mucho de lo que se trabaja en la fenomenología contemporánea, pues es lo que tiene acá Hegel en cuenta, ¿no? En su propia fenomenología. Y finalmente la psicología, que es algo así como una teoría de procesos mentales modernos y superiores, como por ejemplo la denominación,
la abstracción y la función ejecutiva, o lo que Hegel en su vocabulario llama realización de los fines de la voluntad. Entonces, bueno, esto es importante señalarlo porque en esta filosofía del espíritu subjetivo es donde vamos a encontrar apuntes de Hegel sobre el eusis y por lo mismo, también sobre la experiencia psicoactiva o psicodélica. Otro lugar donde se va a hablar del eusis es la filosofía de la religión, que está en lo que Hegel llama filosofía del espíritu absoluto, que tiene que ver con arte, religión y filosofía. En torno a la religión, implementa Hegel un enfoque histórico. Básicamente se trata de leer la historia de las religiones, desde el mito en general hasta el cristianismo, todo esto orientado por el concepto de libertad, cómo las religiones en general tienen que ver con la libertad humana. Esta es una pregunta importante en la filosofía de la religión de Hegel. Ahora, una cita de la filosofía del espíritu subjetivo, esto a partir de lecciones que actualmente están recuperadas por manuscritos de alumnos. Acá se dice lo siguiente: de los misterios se puede decir que contienen los remanentes de conocimientos anteriores, huellas de la razón que opera de manera instintiva. Se encuentran en los tiempos más primitivos y crudos, pero tales producciones instintivas que carecen de suficiente forma del pensamiento no pueden contar como pruebas de un conocimiento científico primitivo. Son más bien necesariamente algo no científico que pertenece más bien a la sensación y la intuición, puesto que la ciencia no puede ser lo primero, sino solamente lo último. Bueno, acá encontramos tal vez una tesis bastante logocéntrica que marca que a efectos de conocimiento, eso sí, el mito se queda corto con respecto al concepto científico y filosófico, que para Hegel es la forma más depurada, más comunicable universalmente para el conocimiento. En ese sentido, si el eusis tiene que ver mucho con el mito, a nivel de conocimiento siendo estrictos, pues se va a quedar corto, reitero, tal vez a resultados epistemológicos más modernos, como los conceptos filosóficos o tal vez también los conceptos dialécticos de Hegel. Otra cita de también la filosofía del espíritu subjetivo. Las brujas expresaron visiones asombrosas y por lo mismo fueron ejecutadas por cientos. Emplearon pociones y untaron ungüentos, que estaban hechos de belenio. Van Helmont investigó estas pociones y las probó. Sintió claramente que la representación había descendido al pecho y al estómago, de modo que pensaba en el área cercana a la boca del estómago y de modo mucho más agudo y vívido que en vigilia. Este aumento de la fuerza de la representación también habría estado unido a un sentimiento de dicha indescriptible. Pues bien, es algo así como un trip report, se está dando cuenta, pues básicamente de una experiencia psicoactiva, tal vez psicodélica, donde, si bien que a final de cuentas aquello que en Grecia todavía tenía que ver con el mito, con un ritual religioso, es decir, de qué manera ciertas plantas, como las que formaban lo que se consumía en el ritual de Eleusis, que de acuerdo a hipótesis de Hoffman y otros, pues podría tener algún componente psicoactivo, muy posiblemente alucinógeno, ¿no? Análogo al LSD y ese conjunto de sustancias psicodélicas. Entonces, bueno, aquello que antes era mito y ritual religioso, ahora forma parte de una investigación fisiológica, médica o científica en general. Ahora se trataría tal vez así como que de extraer, caracterizar químicamente lo que tienen estas plantas y ver de qué manera inciden en la cognición humana, ¿no? Es lo que se reporta en experiencias psicodélicas actualmente, alteración de la percepción, de la emoción y del pensamiento. Entonces, bueno, acá plantas psicoactivas, este tipo de pociones ungüentos, ¿no?, que usaban en las brujas, ahora en la modernidad se convierte en materia de investigación científica y podemos decir incluso filosófica. Ahora, un par de citas de la filosofía de la religión de Hegel, donde, de nuevo, regresamos al imaginario de Leucis, en este caso como para evaluar su función social y tal vez en alguna medida epistemológica. Dice así:
Todos los ciudadanos atenienses estaban iniciados en los misterios de Eleusis. Esto, digamos, con que tiene que ver con una función de integración social de el rito o el pasaje por Eleusis. Es un poco de lo que hacen eco Homero, Sófocles y otros, ¿no? Que de alguna manera es un tipo de experiencia social, entrar a Eleusis. Otra cita. Estas intuiciones místicas, entonces, corresponden a las intuiciones de la vida divina, cuyo proceso se expone en la tragedia y la comedia. El temor, la participación, el dolor en la tragedia, estas situaciones en las que la autoconciencia es desgarrada, son una manera de purificación. Bueno, entonces que hay un cierto efecto catártico en el ritual de Eleusis, un poco en analogía a la experiencia catártica de la tragedia y la comedia, sencillamente entonces evidenciando, ¿no?, que el paso por Eleusis tenía algún tipo de impacto psicológico notable. Siguiente cita, también está relacionada con esto. Este culto consiste en renunciar a todo yo, en el cual el espíritu, por medio de la renuncia a todo lo finito, se mantiene y goza de la certeza indestructible de sí misma. Entonces, bueno, definitivamente hace mucho eco, de nuevo con lo que se establece en reportes de experiencias psicodélicas, donde en gran medida se habla de la disolución del yo, del ego, en términos agradables y placenteros, ¿no? Algo de esto sobre el sentimiento oceánico de disolución del yo en el mundo. Entonces, bueno, también tenemos un eco de esto, ¿no?, en el ritual de Eleusis. Y finalmente, en los misterios el contenido, lo que aparece, es esencialmente simbólico. Sobre todo se trataba de Ceres, Demeter, Baco y sus secretos. En ese sentido, pues evidenciando carácter mitológico, la vigencia de los dioses griegos en torno a la experiencia de Eleusis, ¿no? De nuevo, si se quiere acá la experiencia psicoactiva o psicodélica en el paso por Eleusis. Tiene que ver con entrar en contacto con un imaginario mitológico que no es el nuestro, precisamente sobre la imposibilidad de regresar a Eleusis. Acá habría una evidencia muy sencilla, simplona, ¿no? Nuestro, digamos, universo simbólico actualmente no es el mismo de los griegos. La función social, en ese sentido, de los agentes psicoactivos, psicodélicos, pues no podría ser la misma que en la antigua Grecia. Aquí me voy a saltar a un par de apuntes sobre política de drogas que se podría como que construir a partir de las ideas de Hegel en su sistema y en general por su modo dialéctico de pensamiento. Voy a leer esta cita que está en las lecciones sobre filosofía del derecho, también recuperadas por manuscritos de alumnos. Ciertamente se puede uno liberar de tales necesidades, como por ejemplo, ahora una cierta clase de hombres en Inglaterra se abstienen de la cerveza y cosas similares. Y uno puede tener razones morales o económicas para ello. Esto es asunto de los individuos. La otra cita. Se dice que el genio artístico se coloca en una situación de inspiración tal por medio de la agitación provocada por un objeto, o también se puede colocar a sí mismo de manera voluntaria en tal estado, para lo cual el buen servicio de la botella de champaña no se olvida. Esto, pues básicamente apuntando a una libertad de decisión individual en relación al consumo de sustancias en general, en este caso de sustancias psicoactivas o psicodélicas, que debe quedar en manos de la decisión individual su uso o abuso, es algo en lo cual pues no debería intervenir como tal la legislación o algún código moral, básicamente que cada quien decida, ¿no?, qué consume en su cuerpo. Bien, para dar ya algunas conclusiones, hablaríamos de lo que nos pueden dar marcos científicos occidentales en torno al tema Eleusis y agregado, ¿no? El uso de sustancias psicoactivas o psicodélicas. Primero, dos puntos, los que me parece que pues, Hegel nos da ideas interesantes para reflexionar en el presente. Experiencia psicoactiva psicodélica es una experiencia de afectación temporal de la percepción, la emoción y la cognición, en la que la actividad cerebral está involucrada.
La libertad de pensamiento a que lleva el proceso civilizatorio incluye la libertad de consumo en general, la libertad de juicio moral y la libertad de embriaguez. Hasta acá Hegel puede ser de hecho bastante fructífero. El problema, y acá con esto voy cerrando mi exposición, sería el siguiente. La ciencia empírica moderna y la metafísica clásica no poseen un marco epistemológico que pueda acoger la experiencia psicodélica como una experiencia de integración subjetiva y social. Esta función existía en la antigua Grecia, pero por el tipo de economía, de vida social que hay en el mundo moderno, pues por lo menos con este marco epistemológico no es posible formular, ¿no? Como tal, tesis sobre la integración subjetiva y social que puede estar mediada por sustancias psicoactivas o sobre todo psicodélicas. Para esto tendríamos que establecer alguna ruptura con este marco epistemológico occidental o hacer algún tipo de adición esencial con algún otro tipo de paradigma u otro conjunto de conceptos. Acá cerraba la exposición con una cita de Marx, esto ya no lo leo. Les doy las gracias por seguir mi presentación y pues enhorabuena.